Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad de Science for You. En esta ocasión vamos a dar un poco de retroalimentación de la sesión anterior que tuvimos en donde hicimos la introducción al uso del software GeoGebra. Y vamos a avanzar. El objetivo de esta sesión es hacer el uso de dos ¿cómo decirlo?, de dos cantidades o de dos definiciones que se llaman el valor esperado y el valor esperado, el valor esperado de una variable aleatoria y el valor esperado de una función que depende de una variable aleatoria. Entonces, vamos a decir que de la sesión anterior, a pesar de que lo hablamos un poco, lo vamos a definir un poquito de manera un poco más formal. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria se va a llamar discreta, ¿verdad? Si ésta solo puede tomar un número finito o contable infinito de distintos valores. Entonces, en ese caso, creo que ya lo habíamos mencionado, pero ahora lo escribimos para que ustedes noten que esto es importante. Bien. Okay. Entonces, también mencionamos que la forma en la que se reparte, entre comillas, la probabilidad para los diferentes valores de nuestra variable aleatoria se llama distribución de probabilidad. Bien, esta cantidad o esta definición, la distribución de probabilidad, se puede representar de tres maneras diferentes. Mediante una expresión matemática, en tablas o en gráficas. Esto que tenemos aquí es el ejemplo que ya se resolvió. Aquí pusimos el número 1 porque corresponde a la expresión matemática, es decir, esta sería la expresión matemática de la distribución de la probabilidad para cada uno de los valores de y. Hemos tomado aquí, he tomado aquí el ejemplo de la familia con 4 hijos, en donde y representa el número de varones. ¿Bien? Entonces, esta sería la expresión matemática de la probabilidad. Esta es la tabla en donde en la primera columna tenemos los diferentes valores que toman la variable aleatoria y las funciones de distribución de probabilidad para cada uno de los diferentes valores que toma nuestra variable aleatoria. Y por último, aquí tenemos la gráfica. Claro, aquí es una versión muy austera de la gráfica. Esta gráfica está en el video anterior, cuando empezamos a hacer uso del software GeoGebra, ¿verdad? Esta gráfica está bien hechecita en el video anterior con el software GeoGebra. Aquí, cada una de las barras de este histograma, ¿verdad?, de este histograma de probabilidades, tiene de ancho 1, ¿verdad? El ancho de la base va a ser 1 y la altura va a ser igual a cada una de las probabilidades que asume el valor del centro. Por ejemplo, 0, ¿verdad? 0 va a tener 0.625 de altura. Y así para las siguientes. Entonces, si por ejemplo nosotros resolvemos el problema anterior siguiendo esta tabla, ¿se acuerdan que el problema del ejemplo anterior, era calcular la probabilidad de que las familias que tienen 4 hijos por lo menos tuvieran un varón? Pero que por lo menos tuvieran un varón significaba que pudiera ser 1 o 2 o 3 o 4, pero al menos uno. Entonces, en este caso, como son eventos disjuntos, la probabilidad de la unión de todos estos va a ser la suma de las probabilidades individuales de cada uno de ellos. Si lo sumamos, nos va a salir 0.9375, que de hecho es el valor que también se obtuvo con GeoGebra, ¿verdad? Si ahora nosotros nos ponemos a calcular las áreas de cada una de estas regiones, entonces la primera área, ¿verdad?, se obtiene calculando 1, que es el valor de la base, por la primera altura. La primera altura es el valor
de y igual a 0 en su función de probabilidad, que es 0.0625. La segunda área va a ser igual a 1, porque todas las bases tienen de ancho 1, por el valor de la distribución, perdón, de la función de distribución de probabilidad, que es 0.25, que es el valor de la función de probabilidad cuando y asume el valor de 1. Entonces, si nosotros sumamos, es decir, primero si calculamos todas estas áreas, ¿verdad? Y luego las sumamos, resultará que las áreas dentro del histograma para los valores desde 1 hasta 4 van a ser igual, el área total va a ser igual a 0.9375, que es igual al valor de la probabilidad que se obtuvo. Bien, entonces aquí se observa una clara relación entre las áreas bajo la región o las regiones correspondientes del histograma y la probabilidad dependiendo de los valores que nos interesen para la variable aleatoria. Bien, ok. Entonces vamos a continuar. Hasta ahí la retroalimentación para entender un poquito, ¿verdad? No hay que olvidar que tenemos que repasar la distribución binomial. En lo que sigue vamos a ver otras distribuciones, pero primero vamos a ver algunas cantidades que nos interesan. La primera es lo que se conoce como el valor esperado. Entonces vamos a decir que si tenemos una variable aleatoria y con distribución de probabilidad f de y, entonces la media o el valor esperado de y, es decir, de la variable aleatoria, en nuestro caso discreto, va a ser igual a mu igual a e de y igual a la suma de sobre todos los valores de la variable aleatoria multiplicado por los valores que toma la función de distribución de probabilidad para los valores de la variable aleatoria correspondientes. Tal vez esto parezca un trabalenguas, pero vamos a poner un ejemplo que nos muestre claramente cómo se calcula este valor de mu. Hay que recordar que este valor de mu ya había aparecido cuando nosotros calculábamos la media para el caso de los datos agrupados o no agrupados, ¿verdad? Entonces, este es un concepto heredado de estadística descriptiva. Bien. Entonces, como ejemplo, para el cálculo del valor esperado de una variable aleatoria, vamos a tomar esta tablita. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el primer valor de y va a ser este que tenemos aquí, 0. Entonces lo ponemos aquí, 0 por el primer valor o el valor que le corresponde de la función de distribución de probabilidad, que es 0.0625, más, porque así nos lo está indicando este símbolo de suma, más el segundo valor de nuestra variable aleatoria, que es 1, multiplicado por su correspondiente valor de la función de distribución, que es 0.25, etcétera, y así para cada uno de ellos, ¿verdad? Si nosotros hacemos la suma, resulta que tenemos un valor igual a 2. Bien, entonces ya hemos calculado el valor esperado de y, donde y corresponde a el número de varones en una familia con 4 hijos, ¿verdad? Ok. Entonces, este número 2 no es nuevo. Resulta que ustedes ya lo vieron, tal vez no se percataron, pero este número 2 ya lo vieron en el video anterior cuando se hizo uso de GeoGebra. Ahí no lo mencionamos porque todavía no lo creíamos conveniente, pero resulta que si ustedes verifican en el minuto 19:38, van a encontrar por ahí un simbolito que dice mu igual a 2. Es decir, GeoGebra también les calcula el valor esperado de las variables aleatorias. Bien, entonces un punto extra para GeoGebra. Sin embargo, antes de enamorarse de GeoGebra o del uso de GeoGebra para esto de las distribuciones de probabilidad, hay que recordar
que es importante primero saber de dónde salen cada una de las cantidades que GeoGebra bondadosamente nos calcula. Bien, entonces, así calculamos el valor esperado de una variable aleatoria. Bien, al menos en el caso discreto. En el caso continuo lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a enunciar un teorema que es muy importante y que nos dice que si tenemos una variable aleatoria y con una distribución de probabilidad f de y, el valor esperado de una función de nuestra variable aleatoria se obtiene mediante esta expresión, en el caso discreto, claro. Aquí hay que notar que no estamos calculando el valor esperado de una variable aleatoria, sino de una función de nuestra variable aleatoria. Función en el sentido estricto, como ya mencionamos hace 2 videos, de la definición de función, ¿verdad? Es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de un conjunto llamado dominio un y solamente un elemento de un conjunto, de otro conjunto llamado rango, contradominio, codominio o imagen. Bien, entonces así calculamos los valores esperados de las variables aleatorias y con esta expresión calculamos los valores esperados de funciones de variables aleatorias. Vamos a poner un ejemplo, para ello vamos a hacer magia para que desaparezca esto de aquí y aparezca el ejemplo que queremos dar. Bien, entonces vamos a definir una función de nuestra variable aleatoria y vamos a definir simplemente una cuadrática, es decir, para cada valor de nuestra variable aleatoria, h va a ser su cuadrado. Esto en el ejemplo que acabamos de poner y que es el mismo ejemplo que utilizamos en el video anterior para que estemos familiarizados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando y vale 0, su cuadrado va a valer 0. Cuando y vale 1, su cuadrado 1, para 2 su cuadrado es 4, etc. ¿Verdad? Y según la definición del valor esperado de nuestra variable, de la función de nuestra variable aleatoria, es igual a la suma de la multiplicación de los valores de la función por la probabilidad de la variable aleatoria. Aquí tenemos ambas columnas, los valores de h y los valores de f para los diferentes valores que toma la variable aleatoria. Entonces 0 por 0.0625 nos va a dar 0, 1 por 0.25 nos da esto, 4 por 0.375 es 1.5, etc. ¿Verdad? Por ejemplo, 16 por este valor de la variable aleatoria es 1. Si nosotros sumamos, como lo dice la definición, sumamos toda esta columna, vamos a tener que eso va a valer 5. Bien, entonces eso es la suma sobre todos los valores de y de la multiplicación de la función h por la función de distribución de probabilidad. Esto que tenemos aquí es el valor esperado de h. Bien, este 5 es el valor esperado de esta función de nuestra variable aleatoria. Ok, bien. Para ensayar un poquito este concepto nuevo, ¿verdad? Vamos a poner otra función. Vamos a decir que ahora g, que depende de y, es igual a 2y cuadrada menos y más 1, todo sobre 2. Y el trabajo extra, el primer trabajo extra, consiste en calcular el valor esperado de esta función de la variable aleatoria considerando esta distribución de probabilidad. Bien, entonces vamos a borrar un poquito para completar el trabajo extra completo. Bien, y esta es la segunda parte del trabajo complementario de la tarea. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos monedas. Este ejemplo también ya lo tocamos en el primer video,
en el que explicamos la introducción a las variables aleatorias. Tenemos dos monedas que se lanzan de manera simultánea. Y va a ser nuestra variable aleatoria que define el número de caras. Entonces, el espacio muestral de este experimento va a ser, por ejemplo, FF cuando sale cara a cara, F cruz, cruz F o cruz cruz cuando salen dos cruces, ¿verdad? Aquí es cara cruz y cruz cara. Bien, en el ejemplo del video anterior, no recuerdo cuál fue la anotación, pero aquí vamos a utilizar F para cara y X para la cruz. Esta tabla que tenemos aquí corresponde a nuestra distribución de probabilidades. Conociendo esto, les vamos a pedir que calculen cosas que se ven muy aparatosas, pero que son muy simples, ¿verdad? Primero, calcular el valor esperado del número de caras. Ese está muy fácil. Ok, ahora que saben calcular el valor esperado del número de caras, después van a calcular el valor esperado de la función k de y, donde k es igual a y cuadrada sobre 3. Bien, ok. Si k es igual a y cuadrada sobre 3, hay que calcular el valor esperado de k de y. Y finalmente, después del primer inciso, bueno, es decir, el primero o el segundo, de hecho esto no tiene relación si conmutan el C por el B, solo lo escribí en este orden. Una vez que ya sepan cuánto vale mu, cuánto vale el valor esperado de la variable aleatoria, van a definir una función. ¿Qué función? Por ejemplo, si el valor esperado de la variable aleatoria sale 2, como en el caso anterior, o 3 o 5, pues van a definir una nueva función que va a ser, por ejemplo, y menos 2, o y menos 5, o y menos lo que sea, dependiendo de cuánto les resulte el valor de mu. Y una vez que tengan eso, van a calcular el valor esperado de esta función, de r de y, ¿verdad? Que va a ser igual a y menos mu, donde ya van a conocer el valor de mu porque lo calcularon en el primer inciso. Y después, en lugar de calcular el valor esperado de r, van a calcular el valor esperado de r al cuadrado. Bien, tal vez esto ahora les pueda parecer excesivo en el trabajo o una notación excesiva, pero está relacionado con los conceptos de lo que vamos a abordar en las siguientes sesiones. Bien, entonces esto es todo. Aquí terminamos esta sesión. Es corta, pero bastante sustanciosa. Estamos abordando conceptos nuevos, además de repasar lo que se vio en las sesiones anteriores. No olviden que pueden contactarnos por correo electrónico. Síganos en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones, compartan nuestros videos, denle like, todas esas cosas que pueden hacer que crezca el canal. Espero que se estén cuidando y saludos a todos.